Álvaro, buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. Decía en mi editorial, adelantando de lo que vas a hablar vos, que una constitución, vos lo habías dicho, es un pacto social. Ahí están nuestros derechos, nuestras garantías, ahí está la organización política que es la que rige y la que sabemos cómo acudir a entrar. En realidad es un pacto social y uno no podría vivir como ciudadano sin una constitución. Así es. Sería imposible. Ahora, la constitución de Alperovich está cuestionada, fue cuestionada y ahora tiene un fallo en contra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ya no sé qué más hace falta, ¿no?, para que se considere una verdadera anticonstitución, esa abominación de digesto que dictaron en ese momento. Vos sabés que desde el origen del constitucionalismo, desde la lejana Magna Carta Libertatum en el 1200 en Gran Bretaña, las constituciones son cartas de derechos que le arrancaban a los soberanos, ¿no? Y son cartas establecidas sustancialmente para ponerle límites al poder. Lo que hizo la Constitución de 2006 a instancias del alperovichismo fue exactamente todo lo contrario. Fue liberar las manos del poder político tucumano y tener apuntados a fundamentalmente el poder judicial, ¿no? E incluso también bastante condicionado, o por las buenas o por las malas, al poder legislativo. Este fallo, que se conoce como causa Iriarte, es tan antiguo como la propia reforma de la Constitución. Y son, bueno, muchas las cuestiones que están planteadas ahí, pero para que nos entendamos, esta causa encuentra eco en la justicia tucumana y el Poder Ejecutivo Provincial, ante el fallo adverso en la justicia tucumana, decide presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y la Corte acaba de decir, señores, ese recurso que interponen ustedes es inadmisible, porque ustedes están tratando de revertir un fallo del máximo intérprete de las leyes del derecho positivo tucumano, que es la Corte Tucumana, ¿sí?, vinculada a la cúspide del derecho positivo tucumano, que es la Constitución. Esta es una cuestión de derecho provincial y de puro derecho provincial, así que nosotros, como Corte Suprema, no tenemos nada que decir ahí. Ya está todo dicho por la Corte de Tucumán. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que queda firme el fallo que había dictado la Corte aquí en Tucumán y consecuentemente se caen tres grandes cuestiones. En primer lugar, los decretos de necesidad y urgencia que dicta el Poder Ejecutivo Provincial no quedan firmes ante el silencio de la legislatura. Eso era verdaderamente una abominación, porque vos calculás, Pedro, que el gobernador y el vicegobernador, los dos integran el Poder Ejecutivo. El vicegobernador no integra el Poder Legislativo, lo preside, pero vos a los legisladores los elegís por 3 secciones electorales distintas. Podés ser legislador por capital, por este o por el oeste. El vicegobernador se elige en la misma boleta del gobernador y con la provincia como distrito único es miembro del Poder Ejecutivo. Sus atribuciones y funciones figuran en el capítulo de atribuciones del Poder Ejecutivo. Entonces, con la manda constitucional que introduce el alperovichismo en 2006, resultaba que si el gobernador dictaba un DNU y a los 20 días de comunicado a la legislatura no lo rechazaba, el DNU quedaba firme. Claro. Así o sea que al silencio le daban
un voto afirmativo. Contrario a toda la concepción constitucionalista. Con lo cual, que el vicegobernador, que es miembro del Ejecutivo, no convocara a sesionar a la legislatura, lograba que su socio del Poder Ejecutivo, que es el gobernador, legislara por vía extraordinaria. Es un disparate, digamos. Eso no corre más. De ahora en más, dictan un DNU y ese DNU se comunica a la legislatura en un plazo de 5 días y a partir de que esté efectivamente comunicado, en 20 días la legislatura lo tiene que ratificar. Si no lo ratifica la legislatura, deviene nulo. Claro. La segunda cuestión que cae por su propio peso, a partir de este fallo, es que el vicegobernador no puede establecer las remuneraciones de los legisladores. De nuevo, porque no es miembro de ese poder. Es un poder extraño. Exactamente. ¿Qué hace un miembro del Poder Ejecutivo decidiendo él cuánto tienen que ganar los legisladores? Son los legisladores los que tienen que establecerse sus propios emolumentos, sus propias dietas. A los montos los fijan ellos. Porque si no, está a 5 minutos un sistema de vasallaje, donde resulta que las cuestiones alimentarias de los parlamentarios dependen de un miembro del Poder Ejecutivo. Y lo tercero, que era un grotesco, sin ningún tipo de parangón, es que la Constitución de 2006 estableció que vos necesitabas más votos para enjuiciar al gobernador y al vicegobernador, y más votos para condenarlos en un juicio político que para los miembros de la Corte. Para los miembros de la Corte, a los miembros de la Corte vos los podías acusar en la comisión de juicio político con 2/3, al gobernador y al vice con 3/4. Un privilegio impropio para la democracia. Y luego... Que habla de pie de igualdad de todos. Entonces, y supongamos que vos además les promovías la acusación a ellos en la comisión de juicio político. Para echarlo a los vocales de la Corte, 3/4 del jurado de la legislatura, 2/3, y para echar al gobernador y al vice, 3/4. Esa norma anuló la igualdad objetiva de los poderes del Estado. Esa disposición constitucional nos generó una república desequilibrada. Ya no había más equilibrio entre los poderes. Ahora resulta que el poder político y concretamente el poder ejecutivo valía más que el poder judicial. Eso es inenarrable. Bueno, todo eso, digamos, que ya había sido objetado en una instancia provincial por la Corte Provincial, no estaba firme porque la provincia había planteado un recurso extraordinario. Bueno, se acabó. Resuelto el tema, se apaga la luz. Entonces ya, de nuevo, no tenemos una constitución, tenemos un queso gruyere, tenemos un texto lleno de huecos, ¿no?, inconexo, porque lo que fue la justicia, primero la de Tucumán y ahora la de la Nación, fue diciendo, no, señores, las constituciones no están para blindar el poder del mandamás, sino para limitarlo. Es la Constitución el instrumento del pueblo para limitar a sus gobernantes. Aquí hicieron otra cosa, así nos va. Bien, Álvaro, esto tiene que servir como enseñanza. Se va a reformar la Constitución. Hay que saber que como es un pacto social, tienen que permitir que todos opinen lo que están habilitados para opinar y buscar que no rompa estos equilibrios necesarios para que la democracia no esté desequilibrada y no haya principios de injusticia como había en estos, ¿no? La enseñanza, Pedro querido, además de esta síntesis acabada que vos acabas de realizar, es que la ley no puede ser lo que se le dé la gana al gobernante de turno, ni a nivel de ordenanza, ni de decreto, ni de leyes, ni de constituciones, ¿no? Es decir, esto es lo que, por si no nos había quedado claro ya a esta altura, después del fallo Colegio de Abogados, después del fallo MP3, después del fallo BATCOM,
SRL, bueno, ahora ha venido la Corte de la Nación a decir, che, vayan, hagan las cosas bien. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Sí, señor. Nos volvemos a ver la próxima semana.